Una nueva etapa, un mismo enemigo a vencer. El distanciamiento individual responsable es nuestra meta y nuestra obligación para sacar a Colombia adelante unidos con un mismo propósito. El coronavirus es real. No bajemos la guardia. Recuerde las principales medidas para el autocuidado suyo y de su familia. Lavado constante de manos. Distanciamiento físico de 2 metros en todo momento. Uso correcto y permanente del tapabocas. Limpieza de zapatos y prendas de vestir. Solo con cultura ciudadana y responsabilidad individual le ganamos al coronavirus. Colombianos, muy buenas tardes. Una vez más los saludo desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país, agradeciéndole a tantas personas que trabajan intensamente para salvar vidas en medio de esta pandemia y agradeciéndole a los colombianos que todos los días se adhieren a todas las prácticas del uso del tapabocas, del distanciamiento físico, del lavado constante de manos, también de los protocolos de bioseguridad en los entornos laborales y en los entornos del hogar. Quiero además decir que esa adherencia a estas normas significa el principio central de esta nueva etapa que empezaremos a partir del 1 de septiembre, del aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable. Quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo un balance de las cifras del COVID-19 hoy en nuestro país. Hoy se adelantaron 36.465 pruebas, se registraron 10.142 casos positivos, de los cuales el 75.3% estuvo en 5 ciudades. Hoy se han registrado 295 fallecimientos por COVID-19 y le expresamos a las familias que han perdido sus seres queridos nuestra solidaridad, nuestro sentimiento de condolencia y de compañía. También quiero destacar que el 66.1% de los fallecidos registrados el día de hoy están concentrados en 5 municipios. Y algo importante para destacar, los mayores de 70 años son el 57.9% de los fallecidos el día de hoy y las personas entre 60 y 69 años son el 24.1%. Es decir, estamos en cifras del 80% en mayores de 60 años. Obviamente entre 60 y 69 años está también muy presente el tema de preexistencias y comorbilidades y por eso siempre el mensaje de autocuidado. También quiero destacar que ya nuestro país registra de manera agregada 2.489.430 pruebas realizadas, de los cuales 2.010.342 han sido descartados y de manera acumulada se registran 572.270 casos, donde vale la pena expresar que el 92.3% ha estado atendido en casa, el 3.8% en hospitalización y el 0.37% en unidad de cuidado intensivo. Algo también importante para destacar, hoy se registraron 11.651 recuperados y Colombia llega ya a 407.121, lo que quiere decir que tenemos un total de 71.1% de recuperación. También quiero compartirles a ustedes algunas de las cifras internacionales para la fecha. Tenemos en el mundo 24.007.049 casos. Tenemos casos activos 6.681.256. El mundo ya llega a 15.634.412 recuperados y se han registrado fallecidos en todo el mundo por una cifra de 820.933 personas. Quiero también empezar nuestro espacio dándole cabida a esas voces de los recuperados. Hoy es el caso de Felipe Sáenz, 21 años. Él también nos comparte su testimonio y nos recuerda que el COVID-19 también puede afectar a los jóvenes y puede también llevar efectos negativos a sus familias. Felipe nos cuenta su historia, nos cuenta las lecciones que le ha dado el COVID-19, pero también muy importante, un mensaje de autocuidado que va a ser muy útil también en la fase
que se inicia a partir del 1 de septiembre. Conozcamos el caso de Felipe Sáenz. Felipe Sáenz, estudiante de administración, 21 años, positivo para COVID-19. Felipe es estudiante universitario y durante una reunión en su casa se contagiaron él y otros 5 miembros de su familia. Pues celebrando un cumpleaños, todos con las medidas de bioseguridad, pero pues no falta pues lo que puede pasar y pues nos contagiamos con un tío que había salido positivo. Fueron 3 semanas en las que tuvimos que quedarnos todos en la casa sin salir. Lo alertaron los fuertes síntomas que registró unos días después del encuentro familiar. Las primeras semanas tuve una fiebre muy grave, un poco de tos y algo de cansancio. Eso fue la primera semana. Ya las siguientes 2 semanas los síntomas bajaron pues mucho, pero igual seguía teniendo los síntomas. Estamos mucho mejor, muy bien, la verdad. Y mi tío pues ahorita está saliendo adelante, no ha sido fácil la recuperación. Felipe destaca las acciones implementadas por el gobierno para hacerle frente al COVID-19. La medición es algo súper importante y hace poco vi un dato que Colombia es uno de los países con más pruebas por cada 100.000 habitantes. Y en ese sentido me parece que el rol es fundamental, súper importante, pero creo que vamos por buen camino. Envía un mensaje sobre la importancia del autocuidado e invita a ser más conscientes sobre la realidad de este virus. El consejo es cómo aplicar las medidas que ya nos están dando y pues tener mucho cuidado cuando estemos en contacto con otras personas que aún sí son de la familia. Ser consciente no solamente por ellos mismos, sino también por las demás personas como yo, que a pesar de que estamos cuidándonos y aplicando las medidas, ellos pueden contagiar a otras personas, ellos pueden propagar el virus aún sin darse cuenta. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Le agradecemos a Felipe su testimonio, su sinceridad y también las enseñanzas para tantos colombianos. Y hoy también vamos a hablar del programa de apoyo al empleo formal del PAEF, que ha estado ayudándole a muchas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para que puedan tener ese acceso al subsidio del 40% del salario mínimo legal vigente para aquellos trabajadores de empresas que han visto afectada su facturación un 20% o más. Hemos visto muchos casos y hoy un caso también importante. Muchas de las personas que hemos escuchado en los últimos días, empresarios, han dicho que han conocido a través de Prevención y Acción esta línea del PAEF. Pues hoy quiero hablarles del caso de Mr. Clean, una lavandería que ya tiene varios años, tiene casi 2 o 3 décadas de servicio en la ciudad de Bucaramanga y que hoy, gracias al PAEF, por lo menos la mitad de sus trabajadores están recibiendo este beneficio. Así que el PAEF sigue llegando a todos los rincones de Colombia y sigue protegiendo empleos para construir país. Así que quiero que conozcan el testimonio de Mr. Clean. Cuando comenzó todo este problema de la pandemia, nosotros en Mr. Clean tenemos muchísimas madres, cabezas de familia empleadas. Tenemos 25 años prestando servicios de higiene, desinfección y la preocupación fue enorme. Cuando encontramos que lanzaron el programa PAEF, inmediatamente revisamos si podíamos acceder a él y por ello decidimos participar. Cuando revisamos la EPP, todos los requisitos que necesitábamos para acceder al programa, vimos que aplicábamos y fue muy sencillo. Los formularios ante el banco, la documentación que se requería y claramente, inmediatamente nos fuimos a solicitar este auxilio y nos fue concedido con bastante agilidad. De los 30 empleados de Mr. Clean, 18 se han visto beneficiados con este programa. Realmente esta crisis que nadie en el mundo la esperaba, pienso que ha sido bastante bien capoteada por nuestro presidente, porque los esfuerzos que se han tenido que hacer son demasiados. Necesitamos que nuestro país siga creciendo, que creamos en él. Nuestra gente siempre ha sido tan comprometida, tan trabajadora, que hoy en día no podemos desfallecer. Ahí veíamos el testimonio de Mr. Clean,
una empresa que construye país, 25 años en el servicio de lavandería, beneficiaria también del programa de apoyo al empleo formal. Y como lo hemos dicho en los últimos 2 días, a partir del próximo 1 de septiembre empieza una nueva etapa, una nueva fase, que la hemos llamado la etapa del aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable. Seguimos trabajando bajo el principio de corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado y, por supuesto, todos los ciudadanos. Aquí quiero que podamos repasar en qué consiste este nuevo concepto que empezará a operar a partir del 1 de septiembre. Conozcámoslo. A partir del 1 de septiembre, Colombia entra en una nueva fase en la lucha contra el COVID-19 llamada aislamiento selectivo. Pero, ¿qué es el aislamiento selectivo? Es una medida que depende de cada entidad territorial, es decir, de alcaldías y o gobernaciones. Las autoridades, a la hora de tomar decisiones, deben tener en cuenta las condiciones específicas de cada municipio y la variación en el comportamiento de la epidemia. Esto les ayudará a tomar medidas que regulen las actividades que consideren pertinentes. En algunos municipios puede definirse un aislamiento de un sector, localidad o comuna, hasta una medida de cierre total, dependiendo del impacto de la epidemia. Por esto se le atribuye el nombre de selectivo. A su vez, es importante que las personas sean muy conscientes y se aíslen si llegan a convivir con casos positivos o quienes presenten sintomatología, como por ejemplo tos y fiebre. En esta fase, la responsabilidad ciudadana juega un papel fundamental para la reactivación del país. ¿Qué es el distanciamiento individual responsable? El distanciamiento individual responsable es un llamado a la ciudadanía para cumplir con los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, como lo son el uso adecuado del tapabocas, el frecuente lavado de manos, el distanciamiento social de 2 metros de forma responsable, quedarse en casa si no es necesario salir, evitar las actividades sociales no necesarias, entre otros. Entramos en una nueva etapa en la que la corresponsabilidad es fundamental, pues todos somos responsables de todos. Ahí se ve a profundidad el concepto de corresponsabilidad y por supuesto también las restricciones que estarán operando, pero de una manera mucho más general, ampliada, para que nosotros entendamos que la recuperación empieza y obviamente tenemos la diferenciación de municipios, pero también entendemos que hay múltiples preguntas que acompañan también este proceso a partir del 1 de septiembre. Han surgido muchas en el sector educativo y está con nosotros la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y hemos podido también recibir de los ciudadanos algunas de sus inquietudes para que las podamos contestar en prevención y acción. Veamos qué preguntas nos han llegado el día de hoy. Señor presidente, señora ministra, soy María Alejandra. Quiero saber cómo va a ser el regreso a clases. ¿Vamos a ir un día sí y un día no? Y también me pueden decir cómo se van a proteger los niños. Muchas gracias. Ministra María Victoria, qué buena pregunta la que nos hace María Alejandra. Yo quisiera que aprovecháramos la pregunta que ella nos hace para que hablemos del modelo de alternancia, cómo se ha pensado, pero además los pilotos que ya están operando. Tenemos algunos colegios en Antioquia que han dado ese paso. También sabemos que hay otros colegios que han solicitado la aplicación de la medida. Obviamente se está trabajando bajo el concepto diferencial de los municipios de baja, media o no afectación, afectación moderada y afectación alta. Hablemosle a María Alejandra y hablemosle a tantas madres, padres y tantos niños de Colombia de cómo se ha pensado este proceso para protegerlos a ellos, pero también para proteger su entorno familiar. Mil gracias, presidente. Un saludo aquí a todos los compañeros, a María Alejandra y a todos los colombianos. Yo creo que este es un tema de interés de todas las familias y vamos a ir paso a paso con esta explicación que es muy importante, presidente. Me van a ayudar en el máster con unas imágenes de apoyo. Entonces, recordemos, presidente, de dónde venimos y qué implica este nuevo decreto que sacó el presidente de la República y qué vamos a hacer en el sector educación. Recuerdo unas palabras que mencionaba el presidente y en el video que nos explica qué viene a partir de septiembre. Recordemos la palabra corresponsabilidad. Esto lo hacemos entre todos los actores y entre todas las autoridades.
La segunda palabra, decisión de entidad territorial, tiene que leer el contexto local y tener la información. Responsabilidad de los ciudadanos, de todos, información de las familias y claramente que en todas las instancias se apliquen los protocolos de bioseguridad. Entonces, en este contexto y como ven la imagen de apoyo, ¿qué hizo el Ministerio de Educación? Porque esto ha sido un trabajo de marzo hasta hoy. Porque en educación las cosas no cambian de un día para otro, ni se pueden tener todos los alistamientos. Iniciamos con educación en casa. El día junio 13 publicamos los lineamientos, fuimos de los primeros países de América Latina que los publicamos, con 12 anexos. Miren lo que aparece en la imagen. ¿Qué tienen los lineamientos? Los lineamientos parten de una premisa de conocer la información territorial, tiene la voz la entidad territorial. Segundo, la evolución de la pandemia y todos los indicadores de salud. Tercero, haber hecho las adquisiciones, las compras, los protocolos para poder implementarlos y obviamente trabajarlo con la comunidad educativa. Solo para contarles a los televidentes y de pronto promoverles que entremos a la página del Ministerio y que hagamos la lectura porque a veces hay desinformación. El protocolo tiene detalles de transporte escolar, alimentación escolar, primera infancia, comunidades indígenas, protocolos para los maestros, para los directivos y claramente para los niños. ¿Qué pasó después del 13 de junio a hoy? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, nosotros acordamos un pasito a paso con cada Secretaría de Educación y consistía en lo siguiente. Lo primero, realidad territorial. Ahorita les voy a mostrar cuántas reuniones hemos hecho con los secretarios de Educación de todo el país. Lo segundo, evolución de la pandemia. Aquí nos acompaña el Ministro de Salud en un trabajo codo a codo de los dos ministerios, porque tenemos que lograr ser responsables con la salud y poder activar el sistema educativo. Tercero, adquisición de bienes e implementación de protocolos. Cuarto y muy importante, consentimiento de las familias. Y esto creo que lo debemos tener siempre en la órbita de la decisión. Continuemos. ¿Qué reuniones se han hecho con las secretarías? Porque me preguntaban, bueno, ¿y cómo es el diálogo? Bueno, el diálogo es semanal. Se llama Contáctate con el MEN. Hemos pasado por todos los temas, protocolos, temas de salud, temas de recursos, temas académicos. Justamente la viceministra en el último ciclo de reuniones se centró porque todo el mundo nos pregunta de los protocolos de bioseguridad que son importantísimos, pero también es cómo académicamente lograr, como decía el presidente, conectar lo que pasa en la casa y lo que pasa en un escenario de alternancia cuando podamos tener presencialidad. Miren en total cuántas personas han estado conectadas, 16,000 personas trabajando en equipo para que podamos hacer este proceso. Siguiente. Pero este proceso necesitaba recursos y recibimos todo el respaldo del presidente y del ministro de Hacienda con un primer giro de los recursos del FOME. 92,000 millones se entregaron ya a todas las secretarías de educación que esperamos que comiencen a hacer las adquisiciones oportunas, que son muy necesarias. Justamente mañana, presidente, con Colombia Compra Eficiente lanzamos un acuerdo marco para que los colegios puedan adquirir todos los elementos de bioseguridad con estándares de calidad y los precios indicados. Aquí ven los recursos invertidos. Y voy terminando, presidente, pero quería explicarles el paso a paso. Estuvimos ayer en una conferencia con la Organización Mundial de la Salud, en la que me dio la oportunidad el ministro de Salud de conectarme. Instauramos un comité científico especialmente para educación, que lleva 2 sesiones, porque ya ahora a partir de septiembre tenemos que cada 8 días estar atento y montar mapa de riesgos por cada entidad territorial. Mesa de ayuda para revisión de protocolos, porque esto lo hacemos entre todos, esto no se da ni con desinformación, ni con decisiones no colegiadas, porque terminamos afectando a los niños y a los jóvenes. Entonces yo creo que el más importante mensaje, no solamente a la niña que refleja la voz de los jóvenes y de todo el país, sino a los colombianos en general es: hagamos el alistamiento, estamos listos desde el Ministerio de Salud y Educación a escuchar las propuestas de todos los secretarios. Mencionaba el señor presidente, ya hay procesos de alternancia, no solamente, como les conté el mes pasado, conoce comunidades indígenas en 4 departamentos del país, sino iniciamos en Antioquia, en 2 municipios. De verdad, una felicitación al trabajo tan dedicado de la secretaria y de su equipo, y así seguiremos. Tenemos, presidente, 15 propuestas más y abiertos totalmente a revisarlas. Y el mapa de riesgos que plantea el señor ministro de Salud es muy clave, porque obviamente cada región tiene una variación, digamos, de cómo se comporta la pandemia. Incluso en una misma ciudad puede tener localidades o espacios que tengan distintos indicadores y esto puede ser clave. Y finalmente, presidente, contar que el sistema se compone de colegios públicos y privados y tenemos que hacer el alistamiento para los 2 tipos de instituciones. También cada secretaría debe generar los sistemas de información y todos los protocolos para que cuando esté listo, obviamente, la institución privada pueda cumplir con toda la normatividad y pueda hacerlo colegiadamente con las medidas de la autoridad distrital. Me preguntaba, presidente, esta mañana en una entrevista de radio, y es que están dejando que la única que tenga la responsabilidad es la entidad territorial, y le decía todo lo contrario. La educación en Colombia es descentralizada y tenemos una gran responsabilidad del Gobierno Nacional.
políticas, asistencia técnica, recursos y hacer esto en equipo. Y eso yo creo, presidente, que ha sido la tónica y el avance. Mañana tenemos nuevamente reunión con todos los secretarios del país, justamente para ir viendo el avance de estos pilotos y para pues seguirle dando noticias a los colombianos. Hay una pregunta que yo creo que María Alejandra nos la hacía también muy concreta, ministra, y es ¿cómo va a ser el regreso? Un día sí, un día no. Yo creo que es importante explicarle que no se está pensando en un día sí, un día no, se está pensando en un sistema de alternancia, obviamente en los colegios, y es bueno decírselo a María Alejandra, los niños están por grados y por edades, y prácticamente hay esa relación entre las edades y los grados respectivos. Cuando se ha pensado en el modelo de alternancia, estamos pensando no solamente en que tengamos niños yendo al colegio, pero con un número reducido y que otros niños estén en casa mientras unos están estudiando. Y obviamente lo que se está mirando es ese modelo de acuerdo al comportamiento de la pandemia en las distintas ciudades, en los distintos lugares del país, para que logremos que los niños tengan trabajo en casa, trabajo en el colegio, y que también podamos tener la menor aglomeración posible y obviamente también trabajando con ellos esa política que ya anunciamos del distanciamiento individual responsable, que también empieza desde la conciencia de los niños en el colegio, en el uso del tapabocas, en el lavado de manos, porque tan importante como los adultos es que ellos estén adhiriéndose a estas normas. Y también es muy importante la labor pedagógica que también ellos cumplen en el hogar, recordándole muchas veces a los adultos ese comportamiento. Pero hablemosle a Mariale sobre esos escenarios y también sobre los testimonios de los pilotos que ya están en funcionamiento, ministra. Perfecto, presidente y María Alejandra. Ahorita yo les hacía ese paso a paso porque quería que cada colombiano, cuando escuchara una noticia de iniciar un modelo de alternancia, entendiera todo lo que hay que preparar. Y para darle el ejemplo a María Alejandra, pues primero entender cómo son las instalaciones físicas, el número de alumnos, las jornadas. Como bien dice el presidente, no es dejar unos niños fuera y otros niños parte, no, es lograr una combinación de actividad en la institución educativa, de actividad en casa y mirar la información de cada familia. Siempre nos preguntan que en el caso de que la familia haya comorbilidades o el estado de salud, clarísimo que siempre prima esta información y la decisión de la familia. Así que María Alejandra pasan también por decisiones de transporte, los horarios de los colegios, cómo manejar todos los temas de alimentación escolar. Entonces el llamado a las autoridades locales es seguir con toda esta preparación, porque para poder hacer anuncios y poder definir tenemos que tener claro la tipología, las instituciones, la localidad, presidente, y las condiciones que se van a garantizar. Y creo que con la mesa que ha garantizado el Ministerio de Salud conjunto con Educación para ayudarles a revisar protocolos y demás, esta asistencia técnica que vamos a poner en marcha, pues creo que puede ayudar muchísimo más en el día a día a las instituciones y a las secretarías. Y ministra, creo que también ha llegado otra pregunta muy interesante de los ciudadanos. Veámosla. Buenas tardes, señor presidente. Mi pregunta es, ¿cómo se van a implementar el regreso a las actividades en las universidades, los protocolos de bioseguridad y cómo vamos a poder volver a nuestra nueva normalidad? Gracias. Bueno, esa pregunta nos la hace Lorena, ministra. Yo creo que también importante contarle a Lorena cómo ha sido el proceso, donde empezamos con los trabajos de laboratorio. Obviamente tenemos la diferenciación de municipios sin afectación, baja, mediana y también alta afectación, donde hemos también hablado del tema de las aglomeraciones, de las prevenciones de las aglomeraciones y donde también hemos venido conversando con muchos centros universitarios sobre cuál es la mejor manera en términos de aforo y combinar virtualidad con presencialidad. Así que también creo que podemos contarle a Lorena en qué se está avanzando y cómo estamos viendo el ciclo. Sobre todo, hablemos también de aquellas ciudades de alta afectación que concentran una parte importante de la población colombiana. Gracias, presidente, y me van a apoyar también con una imagen para que puedan ver los televidentes. ¿Qué pasó en educación superior? Al igual que en educación preescolar y básica, desde junio emitimos la directiva que integraba ya los elementos de lineamientos y protocolos que tenían que construir las universidades. Eso nos permitió, presidente, que junio y julio más de 150 universidades del país pudieran en alternancia desarrollar sus laboratorios de práctica y les dio una información de base que es muy útil a la hora de iniciar un siguiente semestre y a la hora de hablar con alternancia. Tiene unas condiciones similares de diálogo con la entidad territorial que son claves porque hay que coordinarse como ciudad, como territorio, mirar la evolución de la pandemia, definir horarios, definir, digamos, no solamente horas pico, sino la dinámica, los grupos, el número de estudiantes y como bien dice el presidente, en este momento ya tenemos 113 instituciones en todo el país, no solamente que tienen listos los protocolos, sino el modelo, presidente, para que académicamente puedan hacer una combinación entre presencialidad y entre virtualidad y pues ahí es clave obviamente ese diálogo con la entidad territorial y esos acuerdos
que permitan que se vaya haciendo esta reactivación gradual con todos los protocolos. Y el presidente lo decía, en los distintos municipios, dependiendo de la incidencia, justamente para eso es el diálogo con la entidad territorial, para revisar incluso por sectores de la misma ciudad o del departamento cómo se pueden ir habilitando estos procesos para educación superior. Muchas gracias, ministra María Victoria. Y otro de los temas en los cuales hay muchas preguntas tiene que ver con comercio, con industria, con turismo y también con algunos temas que están relacionados con ciertas actividades profesionales. Por eso me acompaña hoy el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. Pero antes de darle la palabra a él, quiero recordar cómo ha funcionado la categorización de municipios según la afectación de la pandemia y por qué esa categorización es importante en los pasos que vamos a dar de manera más acelerada, pero con total responsabilidad a partir del 1 de septiembre. Así que quiero que recordemos todos en qué consiste las categorías de municipios para ser los beneficiarios o para aplicar, para ser más exactos, las medidas de lo que hemos llamado el aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable. ¿Cuáles son las categorías de afectación que se van a aplicar para los municipios? Son 4 categorías. Sin afectación, que no registra casos positivos. Estos municipios tienen apertura total con las excepciones establecidas en medidas nacionales o locales. Baja afectación, aquellos que no registran casos confirmados ni sospechosos en las últimas 4 semanas. Presentan apertura total con las excepciones establecidas en medidas nacionales. Moderada afectación. Presentan casos confirmados o sospechosos y cumplen con uno de los criterios de riesgo. Mantienen las excepciones establecidas en medidas nacionales o locales. Alta afectación. Aquellos que presentan casos confirmados y 2 o más indicadores de riesgo. Estos municipios serán objeto de constante evaluación para determinar si es necesario tomar medidas de cierre de actividades o de zonas específicas de acuerdo con las variaciones epidemiológicas. Estas medidas serán coordinadas por el Ministerio de Salud, Ministerio del Interior y las autoridades locales y presentadas ante el Comité Asesor. Los 4 indicadores para determinar la clasificación son: incidencia acumulada del total de la población del municipio, es decir, cuántos casos se presentaron por cada millón de habitantes en las últimas 4 semanas. Positividad total, cuántas personas a quienes se les hicieron las pruebas dieron positivo en las últimas 4 semanas. Incidencia, número de nuevos casos de las últimas 2 semanas comparado con las de las 2 semanas anteriores. Y mortalidad, incidencia de las últimas 2 semanas comparada con la de las 2 semanas anteriores. Muy importante recordar esa categorización y también sé que hay muchas preguntas que nos han llegado a través de las redes, a través de las plataformas y me gustaría empezar con esta. Presidente, buenas tardes. ¿Mi negocio de venta al por menor ya se puede abrir para empezar a reactivarme? La respuesta es sí. A partir del 1 de septiembre se puede restablecer. Hay unos protocolos que han sido ya expedidos por el Ministerio de Salud en lo que tienen que ver con aforos, en lo que tiene que ver con desinfección, en lo que tiene que ver con el uso del tapabocas, con el distanciamiento dentro del establecimiento. La respuesta es sí. Y por eso nosotros hemos insistido mucho que estos espacios de comercio le permiten a muchas personas recuperar su actividad y su bienestar. Ministro Restrepo, también complementemos esta respuesta y me gustaría de pronto arrancar con otra que nos ha llegado hoy. Tratemos de unirlas y le contestamos eso a muchos pequeños comerciantes que han sufrido mucho y que entendemos la situación para que entiendan que ya empieza un proceso donde ellos van a reactivarse, pero obviamente las pautas de bioseguridad son importantes para la salud de ellos, para la salud de sus trabajadores y también para la salud de todos los compradores. Así que veamos esta siguiente pregunta. Presidente, con el nuevo anuncio, ¿quiere decir que ya podemos viajar de paseo en familia? Ministro Restrepo, ahí tenemos 2 preguntas, la que tiene que ver con el pequeño comercio y la que tiene que ver con turismo. Ya había contestado parte de la primera, en la segunda también se han ido habilitando espacios turísticos, lo hemos hecho ya en los municipios sin afectación, de baja afectación, inclusive en los de mediana afectación, se están avanzando pilotos también en alta afectación, pero ya hay un proceso de una reactivación mucho más dinámica y por supuesto también hay aspectos de transporte entre los municipios que se están restableciendo a partir del 1 de septiembre. Lo escuchamos,
ministro Restrepo. Claro que sí, señor presidente, muchas gracias. Un saludo a los colegas y también a todos los colombianos. Usted lo acaba de decir. Estamos dando tránsito a una nueva fase de la reactivación económica, que va a ser muy importante para los micro, los pequeños, los medianos empresarios de Colombia. Una nueva fase que tiene mucho de responsabilidad empresarial, en cumplimiento de protocolos de bioseguridad, también en insistir en que cuando sea posible utilicemos el teletrabajo en el sector empresarial, pero simultánea también muchísimo de disciplina ciudadana, en el uso de tapabocas, en el lavado de manos frecuente, en general en todas esas estrategias que nos permiten garantizar la responsabilidad de lo que estamos enfrentando. Y esto implica el tránsito del aislamiento obligatorio que teníamos antes a lo que arranca en el 1 de septiembre, que es ese aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Y eso significa la apertura de los distintos sectores de la economía, claro, con medidas selectivas dependiendo de los municipios, de su condición COVID, y también con algunas restricciones puntuales. Y arranco por las restricciones, presidente. Eventos de carácter público o privado donde haya aglomeraciones, discotecas y sitios de baile, también bares con consumo de bebidas alcohólicas. No obstante, en este caso, se va a permitir la posibilidad de presentar pilotos para que sean autorizados por el Ministerio del Interior, previa evaluación por el Ministerio de Salud, para este tipo de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas. Lo mismo en el caso de restaurantes. También habrán pilotos para ferias empresariales con protocolos estrictos de bioseguridad y evitando las aglomeraciones. Así que respondiendo a la pregunta de los dos colombianos, a la pregunta del pequeño empresario, el pequeño empresario del comercio puede claramente operar el 1 de septiembre con el cumplimiento de sus protocolos. Naturalmente, en municipios de alta afectación puede haber limitación de actividades a solicitud de los alcaldes y previa autorización del Ministerio del Interior, también con valoración por parte del Ministerio de Salud. Y en el caso de la pregunta sobre el sector del turismo, como quiera que se va a permitir, y seguramente la ministra lo va a explicar posteriormente, el transporte terrestre privado, y como quiera que ya están autorizados los establecimientos relacionados con el sector de turismo, sí se puede, se permite esa posibilidad. Estamos facilitando la posibilidad de que los colombianos podamos disfrutar a partir del 1 de septiembre de esas actividades turísticas, de nuevo siempre cumpliendo esos protocolos de bioseguridad. Y es menester insistir también que en los municipios altos en COVID, estos podrán restringir actividades o zonas y lograr también aislamientos selectivos previa aprobación del Ministerio del Interior. Y de nuevo, lo que va a ser muy importante en lo que viene a continuación es esa responsabilidad ciudadana. Gracias, ministro. Y hay un tema que también creo que es importante, que tiene que ver con, usted hablaba del sector turismo, pero hablemos también de cómo el sector se va a beneficiar también de otras medidas que se han anunciado en los últimos días. Yo le quería recordar esto, los proyectos turísticos estratégicos y especiales, decreto que lanzamos la semana pasada, cómo este tipo de mecanismos van a ayudar también para que se reactive la construcción y la oferta turística en Colombia. En el caso del sector del turismo, presidente, tenemos unos instrumentos para reactivar la demanda, el interés de los colombianos por hacerse parte de esas actividades turísticas. Hace 2 días lanzamos nuestra campaña de promoción nacional que dice Colombia sin ti no es Colombia. Y creo que es una oportunidad para recorrer nuestro país y visitar nuestra nación. Y van a existir unos instrumentos como, por ejemplo, el hecho de la exclusión de IVA para los sectores de hotelería y turismo. También la exclusión temporal de la sobretasa a la energía para todos los operadores hoteleros, muy importante. La disminución en el IVA en tiquetes, también valioso en esta dirección de promover el turismo en nuestro país. Y como usted lo señala, también desde la perspectiva de oferta del sector hotelero, este decreto de los proyectos turísticos especiales, que lo que busca es simplificar, facilitar los procesos de creación de nueva infraestructura hotelera en nuestro país, propiciar alianzas público-privadas también en este sector, atraer grandes inversiones al sector hotelero, que además se beneficia con la ley de crecimiento, con ese 9% en el impuesto de renta, que creo que además es muy importante, no solamente para los hoteles, sino para ecoturismo, también para los sectores de los muelles náuticos, los parques temáticos,
otros, que entre otras también se abren también a partir del 1 de septiembre. Gracias, ministro. Y otro de los temas en los cuales hay muchas preguntas de los ciudadanos tiene que ver con el transporte. Hoy nos han llegado preguntas y nos acompaña la ministra Ángela María Orozco para contestarlas. Veamos algunas de las que nos llegó el día de hoy. Presidente, a partir de esta nueva etapa, ¿podemos desplazarnos y viajar a diferentes partes del país en transporte público? Ministra, yo creo que ahí hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo va a empezar el proceso también de desplazamiento al interior del país? ¿Cómo están los protocolos? ¿Cómo va a funcionar también el transporte público en las ciudades? Temas que tienen que ver con aforos y capacidades de los sistemas de transporte masivo. Contestémosla y además hagámoslo con el sentido también de coherencia que hemos tenido en que estas medidas van de la mano con la protección también de la salud y la vida. Claro que sí, presidente, y todos los colombianos, efectivamente, como todos sabemos, hemos venido reactivando de una manera gradual el transporte público intermunicipal a través de los pilotos. Eso ha permitido que, por ejemplo, en el departamento del Valle del Cauca, en el departamento de Antioquia, se haya abierto y haya operado el transporte intermunicipal recientemente porque así fue solicitado, pero a partir del 1 de septiembre y en virtud del decreto 1068 queda totalmente permitido el transporte público intermunicipal y en todas sus modalidades, así como el transporte fluvial y el transporte marítimo de pasajeros. Hay que decir que siempre cumpliendo los protocolos de bioseguridad, que son protocolos que existen desde abril, son la resolución 666 del Ministerio de Salud de manera general y la resolución 677 del Ministerio de Salud, porque como saben nosotros, además de pilotos, hemos tenido el transporte intermunicipal de corta distancia. Es importante reiterar que obviamente esos protocolos exigen no solamente el uso permanente del tapaboca mientras se usa el medio de transporte, sino también la distancia de 1 metro entre pasajero y pasajero, pero es claro que aquellas personas que pertenecen al mismo grupo familiar sí pueden ir sentados conjuntamente, ya que son personas que vienen viviendo de manera conjunta y no, tendría esto un impacto en la medida en que podría aumentar un poco el aforo y la capacidad en lo que es el transporte intermunicipal, en la medida precisamente de que ha venido operando más o menos al 50%, derivado obviamente de ese metro de distancia y de ese uso de ese metro de distancia que se requiere por efectos de salud. Igualmente, en los sistemas de transporte masivo dentro de las ciudades han venido operando también desde el primer momento porque teníamos que garantizar la prestación del servicio público de transporte para aquellas todas personas excepcionadas que desarrollaban actividades como la producción y la distribución de alimentos, los servicios de salud y que estuvieron trabajando por nosotros durante las etapas de aislamiento. Ese aforo que se utilizó en ese momento y hasta ahora había venido garantizando que más o menos llevaran un aforo máximo del 35% de la capacidad promedio de transporte de los sistemas masivos. Hoy con el Ministerio de Salud también estamos haciendo un ajuste para permitir que ese aforo llegue al 50%, derivado de toda una evaluación que se ha hecho durante estos meses del impacto que ha tenido y de cómo con los cuidados adecuados se puede aumentar un poco el aforo en el caso de los sistemas de transporte masivo. También reiterar que la vigilancia de estos protocolos es fundamental, la superintendencia sí se lo ha recordado a los alcaldes y que tanto las terminales de transporte como las empresas, como los usuarios, todos tenemos que ser conscientes de que el cumplimiento de los protocolos es fundamental para el restablecimiento del transporte intermunicipal y del transporte público, presidente. Muchísimas gracias, ministra. También hay otra pregunta que nos ha llegado con relación a los sistemas de transporte masivo en las ciudades. Veámoslo. Presidente, los sistemas de transporte público y masivo de las ciudades van a comenzar a trabajar en toda su capacidad. Esa es una gran pregunta y de hecho todavía no entran en su capacidad total, pero se ha venido trabajando con el Ministerio de Salud, se ha ido trabajando con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, y ellos nos han dicho que se pueden ir aumentando de manera rápida, pero al mismo tiempo gradual, esos aforos, esas capacidades. De hecho, empezamos hace ya varias semanas, por no decir meses, con unas capacidades que estaban en el 35% y entendemos también que gracias a los análisis en términos de salud se pueden ir aumentando también esos aforos y capacidades, obviamente manteniendo una distancia que debe ser prudencial, como lo ha dicho la ministra, de cerca de 1 metro, pero importante, ministra Ángela, que también nosotros recordemos cuáles van a ser esas pautas y cómo también varían según el nivel de afectación de cada ciudad con respecto al COVID-19. Así es, señor presidente. Efectivamente, al restablecer
todas las modalidades de transporte, se hace un énfasis especial en el cumplimiento de estos protocolos. Todavía no estamos en un momento de tener toda su plena capacidad de operación y, como se ha mencionado, en el caso de los sistemas de transporte masivo, con el Ministerio de Salud y derivado de un trabajo con expertos que se ha venido evaluando, se va a permitir que en las ciudades los entes gestores permiten una ocupación que llegue en promedio a la ocupación del 50%. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado que si se utiliza el tapaboca de manera permanente, si utilizan los sistemas de limpieza y desinfección permanente, la limpieza permanente de aquellos sitios de contacto de los usuarios y también la utilización de los elementos de protección por parte de los conductores, se puede realizar la actividad de una manera segura y sin que la actividad se convierta en una fuente de contagio per se. Y ministra, otra cosa que es importante, mensaje también para el pasajero, temas que se han hablado como recomendaciones, por ejemplo, el uso del celular dentro del transporte público, que también se ha venido haciendo pedagogía con alcaldías. Otros temas que tienen que ver con, en la medida de lo posible, tener el antibacterial, evitar estar agarrando manijas y demás. Obviamente sabemos que por precaución en muchos lugares se utiliza, pero también si se van a utilizar antes de cualquier cosa, echarse el antibacterial y lo mismo en la medida de lo posible después de salir del transporte público. ¿Qué mensajes también damos en esas materias? Yo creo que el mensaje, así como usted lo menciona, señor presidente, es que ese protocolo que existe desde el 27 de abril de este año y que ha operado para los sistemas masivos y para el transporte intermunicipal de corta distancia, involucra e implica unas obligaciones de corresponsabilidad y cuidado, tanto de las empresas como de los conductores como de los pasajeros. Es fundamental para los pasajeros el permanente uso del tapabocas y obviamente el mantener las distancias, el que cuando están en las filas de los terminales o de los portales también mantengan esa distancia de 2 metros antes de montarse al vehículo, que una vez se montan al vehículo mantengan siempre el tapabocas y siempre se estén, obviamente, el permanente lavado de manos, sea con gel antibacterial o con agua y jabón. En el caso de los conductores, hacer la limpieza de los vehículos antes y después de cada trayecto. Así igual tienen que verificarlo las empresas. El garantizar el uso de los elementos de protección, el que se retiren de los buses cualquier tipo de elementos que pueda de alguna manera llevar contaminación, como los tapeticos, las cosas que cubren las cabrillas, todos esos elementos que a veces usamos con cariño, pero que realmente pueden ser fuente de donde quede el contagio, todos esos se deben eliminar y es lo que se ha verificado por parte de las empresas que así sea. Ahí, como digo, es fundamental el autocuidado y es fundamental la responsabilidad del usuario y del pasajero, porque tiene que garantizar que alrededor de todo el trayecto no solamente se mantenga el tapabocas, sino se cumplan con todas estas recomendaciones. Algo similar pasa inclusive con el protocolo de bioseguridad para la operación del transporte aéreo. Ese es muy importante porque con el decreto 1168 también se restablece el funcionamiento de todos los aeropuertos del país y va a ingresar un plan de conectividad inicial en una fase 1 que ha sido construida con el Ministerio de Salud y la Aeronáutica Civil precisamente para garantizar esa conectividad. Y ese protocolo coge al pasajero desde su ingreso al aeropuerto y lo lleva por todo el trayecto, hasta inclusive el ingreso al avión, el uso del tapaboca permanente y la llegada y a la salida del siguiente aeropuerto, donde se garantiza que inclusive no pueda tener acceso a aquella persona que presenta síntomas y esa persona no se permite, por ejemplo, ingresar ni al avión ni al aeropuerto como tal. Esa es una de las obligaciones principales de ese protocolo. Eso es fundamental y por eso la responsabilidad del autocuidado es clave por el usuario para efectos de esta nueva etapa de aislamiento selectivo y de distanciamiento individual responsable, presidente. Muchas gracias, ministra. Y también está con nosotros el ministro de Salud, Fernando Ruiz, porque esta mañana también se emitió una resolución muy importante, que es la resolución que extiende la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre. Son 90 días a partir del 1 de septiembre, donde obviamente en esta etapa de aislamiento selectivo y de distanciamiento individual responsable se sigue fortaleciendo también el monitoreo y la evaluación epidemiológica y también obviamente fortalecer las capacidades y donde se requieran medidas especiales en lugares de alta afectación también tomarlas y dar medidas que sean puntuales para contener, para reducir la velocidad de expansión del virus. Pero antes de escuchar al ministro, quiero que todos ustedes conozcan en qué consiste la resolución emitida el día de hoy, a partir de la cual se extiende por 90 días a partir del 1 de septiembre la emergencia sanitaria en nuestro país.
través de la Resolución 1462 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció la prórroga de la emergencia sanitaria por COVID-19 hasta el próximo 30 de noviembre. Con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, se adoptan medidas tales como prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, además de prohibir aquellos eventos que impliquen la concurrencia de más de 50 personas, y en los que concurran este número deben garantizar que no exista aglomeración y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Dentro de las medidas también se encuentra la recomendación a las personas mayores de 70 años al autoaislamiento preventivo y la recomendación a la ciudadanía a no realizar o asistir a eventos sociales. Esto en el marco de otros puntos dirigidos a entidades prestadoras y autoridades departamentales para el desarrollo de estrategias que permitan mitigar la epidemia. El artículo 3 de la resolución habla de la cultura de prevención. Este va dirigido a que las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil y la ciudadanía en general deben coadyuvar en la implementación de la norma y las disposiciones. Esto en desarrollo del principio de solidaridad y de los postulados de respeto al otro. Finalmente, el acto establece también las medidas de vigilancia y control epidemiológico en el que se contempla el programa de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo PRAS, el trabajo mancomunado con entidades territoriales y administradoras de planes de beneficios. Bueno, ministro Fernando Ruiz, yo creo que ahí estábamos viendo la explicación de la resolución de la emergencia sanitaria. Entremos a los detalles también en lo que tiene que ver con el control epidemiológico y también insistirle mucho en ese mensaje para aquellas ciudades y municipios de alta afectación. Sí, presidente. La primera es porque una emergencia sanitaria, evidentemente, la que tenemos vigente se nos vence el 30 de agosto. Las condiciones de pandemia han continuado igual bajo la misma declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud y era necesario ampliarla a un periodo adelante y decidimos hacerlo hasta el 30 de noviembre. Muy de la mano con el decreto que se expidió igualmente y por el cual se define el aislamiento selectivo y coincidente con todas las acciones que tienen que hacerse en esta nueva etapa de apertura. Y ese es el nuevo marco de referencia bajo el cual debemos trabajar y debemos entender los colombianos que desde la salud hay unas definiciones específicas y una serie de normativas que son importantes tener en cuenta. Primero que todo, mantenemos la prohibición de aglomeraciones, de eventos de mayores de 50 personas, recomendaciones principales, no realizar eventos sociales, no, el autoaislamiento de mayores de 70 como una recomendación muy enfática de parte del Gobierno Nacional para los empleadores y mantener el teletrabajo que ha tenido bastante éxito en su implantación en el país y se deben evitar desplazamientos de población por parte de prestadores y aseguradores de salud. Deben mantenerse igualmente de parte de los aseguradores los modelos de atención contenidos en la Resolución 521 de 2020 que se han venido siendo vigentes hasta ahora con teleconsulta, con atención domiciliaria, con toma de muestras en domicilio y con entrega de fórmulas en domicilio. Para los señores alcaldes, recomendaciones sobre cómo hacer los puestos de mando unificado para hacer mucho énfasis en la prevención, en la formación de la comunidad en lo que es la prevención, aumentar la capacidad diagnóstica, fortalecer la vigilancia epidemiológica y realizar cercos epidemiológicos, que es parte sustancial de la estrategia. Hacemos énfasis en la vigilancia epidemiológica, en la implantación del programa PRAS, en el seguimiento de casos confirmados, sospechosos, en el aislamiento temprano de la población en caso de presentar cualquier síntoma y todo el uso de herramientas de vigilancia epidemiológica que se deben mantener, como el Civigila, el C-COVID y también el uso de la aplicación Coronap, que son acciones que se deben mantener para poder tener el mejor control epidemiológico. Esta es una resolución que muestra un marco de apertura, pero donde claramente se expresan unas decisiones y unas recomendaciones y unas obligaciones para los ciudadanos, que mantiene vigente todas las determinaciones de la resolución 666, que es la que fija los protocolos y que enfatiza fundamentalmente en eso, en la necesidad
de mantener unos protocolos y seguir los protocolos que se han establecido por el Ministerio de Salud con la ayuda de todos los ministerios para poder hacer que mantengamos el distanciamiento físico. Y enfatiza también las acciones preventivas como el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento físico y todas las acciones que nos lleven a mantener el adecuado control y la adecuada vigilancia epidemiológica. Gracias, ministro. Y hoy nos acompaña también una eminencia de la medicina, el doctor Guillermo Ortiz, quien es el director de Medicina Crítica en la Universidad El Bosque y es el director también de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Clara. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Dos preguntas que yo quisiera hacerle. ¿Qué se ha ido aprendiendo en el tratamiento del paciente crítico? Hemos visto que se ha presentado una reducción de la mortalidad del paciente que está llegando a las unidades de cuidado intensivo y la otra, los tratamientos al paciente crítico y al paciente que llega con unos síntomas de pronto de mayor complicación. Señor presidente, buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, efectivamente hemos visto lo que era una percepción inicial. Hay datos de una disminución de la mortalidad del paciente en cuidado intensivo y esto amerita una visión un poquito sistémica de entender de qué depende la disminución de la mortalidad del paciente crítico. Cuando uno se enfrenta a un paciente crítico hay tres variables fundamentales. Uno es la edad, la comorbilidad y la severidad de la enfermedad. ¿Cómo hemos impactado cada uno de los elementos para disminuir la mortalidad del paciente crítico? Obviamente la edad y la comorbilidad son no modificables en una unidad de cuidado intensivo. ¿Qué hacemos? Evitar que se infecten. Si evitamos que se infecten los pacientes mayores de 70 años, diabéticos con enfermedad coronaria, impactamos la mortalidad en cuidado intensivo. Ahora, ¿cómo abordamos la severidad de la enfermedad? Y eso ha sido sistémico. Los servicios de urgencia están siendo más oportunos. Tenemos escalas de estratificación del riesgo para detectar aquellos pacientes que pueden volver a la casa, aquellos pacientes que van a ser hospitalizados y aquellos pacientes que deben ir a cuidado intensivo. Y ya en cuidado intensivo hemos aumentado la oferta, tenemos más camas de cuidado intensivo. Los pacientes llegan de manera mucho más oportuna a cuidado intensivo, los clasificamos. Hemos aprendido a tener estrategias ventilatorias no invasivas, evitar intubar pacientes que antes llevábamos a ventilación mecánica invasiva, estrategias farmacológicas basadas en la evidencia, no muchas, pero algunas han sido soportadas por ensayos clínicos controlados. Hemos aprendido a usar nuevas posturas, ventilación en prono. La ventilación invasiva, hemos aprendido mucho de cómo proteger el pulmón. Y esto bajo un paraguas muy importante, presidente. Uno, el trabajo en grupo. La unidad de cuidado intensivo es un buen ejemplo del trabajo multidisciplinario, no solamente médicos, enfermeras, terapeutas, nutricionistas, psicólogas, todo un trabajo en grupo que hace más adherencia a normas de manejo. Y obviamente la educación que hablábamos en la reunión pasada para profesionalizar el recurso humano. El mensaje es un poco lo que hemos hablado en la tarde. Uno, evitar que los pacientes vulnerables se infecten y dos, a través de la educación y la implementación del trabajo en grupo, mejorar cada vez más nuestro aprendizaje en el paciente COVID. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. No sabe cuán valioso es esa descripción que usted le está dando a los colombianos. Obviamente todos tenemos que cuidarnos, pero también se ha mejorado mucho la capacidad de atención del paciente crítico. Le agradezco mucho que nos acompañe hoy acá. Y también quisiera, ya se nos está agotando el tiempo el día de hoy en Prevención y Acción, dejarnos con un mensaje de autocuidado. 1 de septiembre empieza el aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable. Con responsabilidad, todos aportamos, nos cuidamos y cuidamos a los demás. Veamos este mensaje y nos vemos mañana a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Que Dios los bendiga. A partir del 1 de septiembre inicia el aislamiento selectivo. No podemos bajar la guardia en esta nueva etapa. El COVID-19 continúa siendo una amenaza. Por eso, ahora más que nunca debemos reforzar el autocuidado. Lavado constante de manos, uso adecuado del tapabocas, distanciamiento social. Recuerde que estarán prohibidos los eventos sociales que impliquen aglomeraciones.
discotecas y bares, así como el consumo de bebidas embriagantes en el espacio público. Si usted presenta síntomas, es importante reportarlo a las autoridades de salud competentes. Juntos y siguiendo los protocolos de autocuidado, podremos ganarle la batalla al coronavirus. El mundo cambió. Surgieron nuevos acuerdos para cuidarnos unos a otros. Una nueva realidad nos impulsa a darle paso a la vida y a la amabilidad, a pensar en el otro y cederle el espacio a quien más lo necesite. Aprendimos a cuidarnos en las vías, respetar la vida y andar sin prisa. Paramos y respiramos y así valoramos a los que nos esperan en casa. Únete a este nuevo viaje, donde hay miles de colombianos que se mueven con seguridad, se cuidan, avanzan sin mirar atrás y anhelan los reencuentros. Pero sobre todo confían en un transporte público seguro. Bájale a la velocidad, respeta las señales de tránsito y cumple con las normas de bioseguridad.